Bueno, mi nombre es Gustavo Espinosa Retana, es el nombre completo. Soy de San José, Costa Rica. Vivo en uno de los famosos barrios del sur de la capital, Atillo. Y bueno, vamos a empezar con un pequeño testimonio. Espero que sea lo bastante detallado como para que a alguien le pueda servir de mucho. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, era monaguillo, me llamaba mucho la atención el ambiente de la iglesia. Me fascinaba ver cómo trabajaban otros monaguillos, cómo trabajaba el padre. Cuando fui monaguillo y no había nadie en la iglesia, me acuerdo que yo llegaba al altar y me empezaba a leer los libros, los misales, y según yo consagraba pan y vino. Pero esto yo lo veía más bien como un juego. Estaba demasiado pequeño como para pensar qué sé yo, en cuestiones de vocación, qué se iba a hacer mi vida. No estaba pensando en nada de esto, más bien era un juego. Y ahí fue pasando la infancia. Luego, cuando terminé el colegio, era parte de la renovación espiritual católica para una Semana Santa. Estoy hablando más o menos de 1984. Para una Semana Santa conocí a un sacerdote de aquí de Atillo, Fernando García, con el cual hice mucha amistad. Y él me ofreció ayudar, me dijo que entrara al seminario, que él me ayudaba. Y yo lo primero que le dije, sobresaltado, fue: no, jamás, o sea, ni loco. Él me preguntó que por qué, y yo le dije: no, es que, o sea, yo no sirvo para esto y no me interesa, y empecé a poner un montón de pretextos. Y él me dijo: nunca diga de esta agua no voy a beber. Y yo no le di importancia. Resulta que unos 3 años después entré a estudiar teatro al Taller Nacional de Teatro, que es dependencia del Ministerio de Cultura. Ahí totalmente me desligué de la renovación porque consumía todo mi tiempo, tenía que ir todos los días a clases, y ya estando adentro uno conoce a mucha gente: comunistas, capitalistas, ateos, cristianos, gente que no es ni de un lado ni del otro, y uno aprende a convivir con todos ellos, pero sí, en general se vive como un ambiente de libertinaje, y eso me fue sacando de la renovación de la iglesia, hasta que llegó un punto donde yo simplemente no quería nada con la iglesia, y más bien hasta hablaba mal de la iglesia. Y ahí pasé 2 años. Luego fui 2 años a la Universidad de Costa Rica, siempre en teatro, y yo diría que ahí era peor, porque ahí definitivamente la gente es totalmente liberal, pero no liberal, más bien se confunde la libertad con el libertinaje. Ahí me rematé. Hubo momentos horribles en que hice cosas que no debía hacer, y el repudio contra la iglesia fue quizás más fuerte. Pero curiosamente, el teatro, que supuestamente me había sacado del camino de Dios, me volvió a encaminar a los caminos de Dios. ¿Cómo? Hacía unos años atrás en Atillo habíamos hecho unas procesiones en vivo, lo que llaman en vivo, con personajes, actores, y la persona que había organizado esto hacía años atrás me dijo que por qué no montábamos una Semana Santa en vivo.
que yo me encargara de ayudarle ahí a los que iban a hacer las representaciones, y la otra persona se encargaba de otras cositas. Y yo le dije que sí, porque lo vi como siempre, como un juego, como la posibilidad de aplicar lo que medio había aprendido en el taller y en la universidad. Y resulta que ese año, esa primera Semana Santa que hicimos en vivo, después de mucho tiempo, me hizo, o sea, vino a llenar un vacío, porque yo sentía, o sea, me sentía muy solo, me sentía vacío, sin ninguna ilusión, sin ninguna esperanza, sin nada bueno por dentro. Y el contacto con la otra gente que estaba aprendiendo los elementos básicos del teatro me llenaba mucho. O sea, este momento me llenaba mucho, porque no era solamente lo de teatro, sino que de alguna forma yo tenía que explicar lo que era, qué sé yo, la consagración del pan, lo que era la Pascua, más o menos qué podía estar pensando Cristo, por qué lo hacía, los objetivos, todas estas cuestiones que son básicas en teatro, lo aplicaba con respecto a la Pascua, a la pasión de Cristo, a su resurrección, todas estas cuestiones. Y pasó esta primera Semana Santa y de nuevo me volví a sentir vacío, porque ya no estaba con ellos, con las personas que había ayudado. Y sentí de pronto una necesidad de regresar a la iglesia, y empecé a ir de nuevo a misa. Pero aún así yo sentía algo más, o sea, no era solamente ir a misa, sentía que necesitaba aportar algo. Vino el segundo año en que presentamos la Semana Santa y me compenetré aún más, porque me puse a estudiar un poquito más al personaje de Jesucristo y lo que significaba todo su plan de salvación. Y fue aquí cuando de pronto yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Si yo de pronto dije que no creo en nada, me aparto de ti y hasta reniego, y ahora estoy aquí más bien trabajando para usted. Si esto significa algo, dígame qué es. Y estuve con esa inquietud largo tiempo, y fue cuando empecé a notar algunos signos en la gente que me decía, simplemente me hacía preguntas de la iglesia sobre la Biblia y cuestiones de estas, que yo no soy ningún erudito, pero me causaba mucho placer ayudarle a la gente, y sobre todo cuando era ayuda espiritual. Y fue cuando de pronto dije, Dios mío, ¿será que es sacerdocio esto? Y fue como un campanazo. De pronto sentí como que tenía claro eso, pero entonces fue una inquietud, o sea, la inquietud, la ansiedad no se calmó, más bien fue más fuerte, porque necesitaba buscar ayuda para saber si era esto o no era esto. Y fue cuando me acordé lo que me había dicho Fernando García hacía más de 10 años atrás. Nunca diga de esta agua no voy a beber. Así que tuve que ir humildito a buscarlo. Tuve que buscar por todo San José, porque no sabía dónde estaba él trabajando. Así que tuve que empezar a llamar a las parroquias donde él estuvo para saber a dónde lo habían mandado. Y cuando lo logré localizar, le dije que quería hablar con él, y él me dio una cita. Cuando eso, él estaba en San Isidro de Heredia, y fui hasta San Isidro de Heredia después del trabajo. Y llegué a la casa cural y me abrió y me dijo, pase, con una naturalidad, porque tenía años de no verlo, muchos años. Y yo le empecé a contar lo que iba sucediendo, y él me dijo, sí, yo sé. Me dice, es sacerdocio, usted viene por eso. Como si le hubieran dicho de antemano que yo iba para allá con preso. Resulta que, bueno, empecé el proceso en el seminario, en los núcleos vocacionales, más o menos un año después de que hablé con él, de que estoy hablando con él. Me admitieron, entré al seminario
y por cuestiones de la vida que hay veces uno no entiende en el momento y que después tal vez lo que hacen es reforzar la vocación o aclarar, qué sé yo, si en realidad debe uno o no seguir. Tuve que salir. Mi madre tuvo un pequeño accidente, no fue nada grave, pero lo suficiente como para que durara 1 mes y medio en cama, sin poderse mover. Y ella pues cuidaba a mi abuela, que también estaba prácticamente en cama. Así que tuve que salir porque fui cocinero, fui el de los mandados, el que hacía el aseo en la casa. Le ayudé a mi mamá a ir al baño. O sea, tantas cosas que yo la verdad nunca había hecho. Y me sentí muy bien. O sea, me sentí bien porque estaba ayudándole a ella. Pero también me sentí un poco desmotivado porque se me truncó la idea de la vocación. Y llegó un momento en que definitivamente creí que no servía para nada, de que todo se había acabado, de que todo había muerto y caí en una incertidumbre terrible. O sea, fue una crisis quizás peor de las muchas que había pasado anteriormente, porque anteriormente yo creo que era una cuestión como de caprichos, ¿no? De inmadurez. En cambio en este caso sentí que no servía para nada, absolutamente. Esto le estoy hablando de 1995, a finales de 1995, que pasé muy mal, pasé bastante mal. Pero como le digo al padre Rolando, Dios siempre está atento a tirarle a uno la cuerda. Recuerdo que empezando el 96, un amigo mío, un músico, me invitó a tocar en una misa en San Pedro, en San José. Nombraban parroquia una de las filiales de San Pedro y me hizo mucha gracia porque este amigo era medio comunista y no sabía cómo invitarme, porque seguro dice, yo medio comunista y ahora le digo que vaya a tocar una misa, seguro le va a hacer mucha gracia. Y resulta que cuando me empezó a decir a invitarme, a hacerme la invitación, yo le dije, por supuesto que voy, y más bien pues yo estaba en lo mismo, yo vengo saliendo del seminario, entonces hasta que sintió él un desahogo, ¿verdad? Y pues bien, empecé a asistir con este coro a estas misas en San Pedro y fue definitivamente la cuerda que yo estaba esperando que Dios me tirara para que me agarrara y poder salir de ese bache en que estaba. Y curiosamente yo, bueno, medio toco ahí la percusión latina. Nunca antes había tocado para Dios. Con este coro empecé a tocar para Dios y me gustó muchísimo. Me sentía muy bien, lleno de paz. Sobre todo eso es lo más importante, la paz. Y pues empecé una vida, digámoslo así, totalmente normal, totalmente tranquila, trabajando, asistiendo a misa. Y empecé a tocar en ciertos lugares donde nunca me imaginé que fuera a tocar. Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, para el Domingo de Ramos. El sábado anterior estuvimos en el Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres aquí en Costa Rica. Y eso me llenó muchísimo, porque de pronto sentí que sí estaba sirviendo para algo, aunque no fuera como sacerdote o como seminarista. Pero me di cuenta que uno siempre tiene un lugar en la vida y sobre todo en los planes de Dios. O sea, no hay nada que sobre. Y con todo esto pues empezó de nuevo a renacer la inquietud vocacional. Yo sentí que definitivamente me encanta la vida religiosa, servirle a Dios. Me gusta todo esto. Y pues aquí estoy intentando reubicarme de nuevo en lo que es la vida como seminarista. Hay que pasar este proceso para
pues llegar a ordenarse. Y espero en Dios pues que me aclare la situación, porque aún hay ciertas cosas ahí que me tienen un poco atadillo. La situación en la casa es un poco difícil. Económicamente se dio la muerte de un familiar con el cual yo estaba contando para que si algún día yo me fuera, él se quedara en la casa, con mi madre, con mi abuela. Y bueno, estas cosas lo que hacen es simplemente replantear la situación. No es que uno dice, bueno, ya me voy o no me voy, me olvido de esto o no me olvido. Más bien, al contrario, más se replantea uno la idea de ingresar al seminario. En síntesis, lo que mi vida fue, por ahora, tengo 32 años, fue de muchos baches. Iba a la iglesia, me sentía muy bien, de pronto no volvía y estaba en ese constante ir y venir. Yo siento que de todo esto lo más importante es que definitivamente Dios está siempre dispuesto a ayudarle a uno en todo. Sea vocación sacerdotal, sea que me tenga que quedar en la casa criando hijos, sea lo que sea, definitivamente Dios está siempre presto para ayudar, para iluminarle a uno el camino, para tenderle la mano, para ubicarlo a uno donde tiene que actuar. Uno no está solo, él está ahí. Lo que pasa es que uno se cierra, uno es un poquillo terco. Lo que hay que ver es signos, hablar con las personas de más de confianza, con un sacerdote, un buen guía espiritual, que lo ubiquen a uno, a encontrar cuál es la vocación. Para los que estén escuchando esto, ojalá que sirva de mucho, ojalá que sirva de verdad mucho, porque esto que me sucede a mí, yo sé que le sucede a mucha gente, no es que soy solo yo. Quizás esta historia hasta se ha repetido en la vida de algunos santos, por lo menos algo parecido, y creo que definitivamente con fe, con oración, con muy buen humor, con muy buen ánimo, cualquier duda, cualquier cosa que lo pueda echar uno atrás, se va a poder vencer. Uno puede salir adelante siempre y cuando deposite uno la confianza en Dios. De lo contrario, yo creo que ahí sí estaría uno mal si no confía 100% en Dios. Confíen en Dios, esperen. Hay que discernir mucho cada signo que se da en el ambiente. Hablando con las personas se da uno cuenta de qué es lo que en realidad uno quiere. Depende del trato que tenga uno con las demás personas a la hora de servirlos, porque es que es muy importante eso. Uno está para prestar un servicio. Si uno no quiere prestar un servicio, si uno se siente un poco incómodo con la gente, yo creo que pues hay que replantearse bien las cositas y seguir adelante. Todo es un caminar siempre hacia adelante, nunca para atrás. Lo que haya pasado es muy bueno para fortalecerse. O sea, no es que el pasado se olvida y se archiva y punto, no. Estos son bases para construir el presente. El futuro me dicen por ahí que no existe, pero si uno tiene una buena base en este momento, si uno se siente feliz de lo que hace, si uno está contento con lo que hace, si es que vamos por el camino del sacerdocio, pues entonces yo creo que el futuro se va a ir dando poco a poco de la mejor forma. Y pues confiar en Dios, pedirle mucho en el nombre de Jesucristo, su Hijo Santo, que
podamos ver, o sea, que podamos ver y tener muchísimo valor para tomar estas decisiones, nada más.